There's no getting over, no getting over, just no getting over you. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back. Universidad Tecnológica de Durango, de la carrera Operaciones Comerciales Internacionales del Grupo Tercero B, presentaremos un video con las características y descripciones de los tratados de libre comercio que tiene México con diferentes naciones. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial de Comercio o por mutuo acuerdo entre los países. Telecan, Estados Unidos, Canadá y México. Entró en vigor en el año de 1994. TLC, México-Costa Rica y TLC G3 entraron en vigor en 1995. TLC Nicaragua entra en vigor en 1998. TLC Chile entra en vigor en 1999. TLC Israel y Telequem entran en vigor en el año 2000. TLC Guatemala, Honduras y El Salvador y TLC AELC entran en vigor en el 2001. TLC Uruguay entra en vigor en el año 2004. AAE Japón entra en vigor en el año del 2005. TLC Perú entra en vigor en el año 2012. Tratado de Libre Comercio México-Israel. El 10 de abril del 2000 se firmó en la Ciudad de México el Tratado de Libre Comercio con Israel. El 1 de julio del 2000 entró en vigor el TLC en nuestro país e Israel. Esta nación ocupa el primer lugar como inversionista del Medio Oriente en nuestro país, concentrándose principalmente en el sector comercial, seguido de la industria manufacturera y el sector de servicios. Dicho país representa un mercado potencial importante para México. Algunos de los productos de exportación son miel, sorgo, ajo, ajonjolí, frutas en almíbar, jugos, aceites esenciales de frutas, café, pimienta, bebidas alcohólicas, confitería, atún enlatado y camarón congelado, objetos de vidrio para mesa, estatuillas, objetos de cerámica, joyería de plata, motores de émbolo, diésel, calzado de cuero con suela de cuero. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Durante la 10ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concentración de Tuxtla, realizada en Villahermosa, Tabasco, el 28 de junio del 2008, los jefes de Estado establecieron el compromiso de buscar la convergencia de los tratados de libre comercio entre México y Centroamérica. Este abrió las puertas para incrementar los negocios entre El Salvador y México y para todos los países que son parte, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El éxito depende del buen comportamiento de las economías, manteniendo el crecimiento con certidumbre para los inversionistas. Fue firmado en San Salvador el 22 de noviembre del 2011 y ratificado por el Senado de México en diciembre de ese mismo año. El 30 de noviembre de 2012, el Gobierno de México anuncia mediante el decreto del Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, con vigencia del 1 de enero del 2013. El Tratado del Grupo de los Tres, como G3, está integrado por México, Colombia y Venezuela. Se firmó el 3 de junio de 1994
y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Según el acuerdo del Grupo de los Tres, se eliminarán totalmente los aranceles aduaneros a lo largo de un periodo de 10 años. Las excepciones son especialmente importantes en el sector agrícola. A diferencia de la mayoría de los acuerdos comerciales entre países de América Latina, el acuerdo del Grupo de los Tres no solo tiene disposiciones sobre aranceles, sino que se refiere a asuntos tales como los derechos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones. El tratado busca acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminación gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país. Establece disciplinas para asegurar la aplicación de las medidas internas de producción y salud a la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor. No se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Igualmente, fija disciplina para evitar las prácticas desleales del comercio y contienen un mecanismo ágil para la solución de las controversias que puedan suscribirse en la relación comercial entre los países. En el mes de mayo del 2006, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela oficializó la salida de Venezuela del Grupo de los Tres para dedicarse, según él, de lleno a la unidad del Sur, concretando la entrada del país al mercado común del Sur, asimismo convirtiéndose en el G2. Tratado de Libre Comercio México-Chile. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México fue firmado en abril de 1998 y ratificado en agosto de 1999. El tratado tiene como principales objetivos estimular la expansión y diversificación del comercio, promover condiciones para una competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual y crear procedimientos eficaces para la solución de controversias. Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Se firmó el 29 de junio del 2000 y entró en vigor el 15 de marzo del 2001. Los temas tratados fueron: disposiciones iniciales y generales, definiciones generales, trato nacional y acceso de bienes a mercado, sector agropecuario, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, procedimientos aduaneros para el manejo de origen de las mercancías, medidas de salvaguardia, prácticas desleales de comercio internacional, comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, inversión, medidas relativas a la normalización, propiedad intelectual, transparencia, administración del tratado, solución de controversias, excepciones y disposiciones finales. Con este tratado se abren nuevas perspectivas de mejora en las relaciones comerciales y diplomáticas con los vecinos al sur de nuestra frontera, toda vez que los países del Triángulo del Norte presentan el principal mercado de México en la región centroamericana. En efecto, durante el 2002, a estos tres países se destinó cerca del 60% del total exportado por México a la región de Centroamérica. De acuerdo con lo negociado y entendiendo la asimetría de las partes negociadoras, México se abrió más rápido que el Triángulo del Norte, tanto en tasa base como en plazo de desgravación. Más de la mitad de las exportaciones de México al Triángulo del Norte quedaron libres de arancel a la entrada en vigor del tratado, mientras que el resto se iría desgravando en plazos anuales hasta quedar libres de arancel en 12 años. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay. En julio del 2002, México y los estados partes del Mercosur suscribieron un acuerdo con el objetivo de crear un área libre de
concluyeron un acuerdo con el objetivo de crear un área libre de comercio, establecer un marco jurídico que permitiera ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos de las partes, establecer un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas, así como promover la complementación y cooperación económica. En este contexto, un mes después, México y Uruguay iniciaron la negociación de un tratado de libre comercio, tomando como base las condiciones y preferencias arancelarias pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica número 5. El tratado fue suscrito el 15 de noviembre del 2003 por los presidentes Vicente Fox y George Batlle en el marco de la 30ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en vigor el 15 de julio del 2004. Acceso a mercados. En los productos excluidos del programa de desgravación del TLC, se incorpora la preferencia arancelaria regional, cuando corresponda. Con ello se simplifica la utilización de las preferencias pactadas entre ambos países. Sector agropecuario. Liberalización recíproca de productos tales como flores, hortalizas, frutos, harinas de trigo, preparaciones de hortalizas y frutos, preparaciones alimenticias diversas, harinas de trigo, bebidas no alcohólicas y cerveza. Productos pesqueros. Liberalización recíproca de pescado seco salado, cangrejo rojo y centolla congelados, vieiras naturales congeladas, preparaciones de pescado, empanadas y con salsas, hamburguesas de cangrejo rojo, preparaciones de moluscos y palitos de surimi. Acciones de moluscos y palitos del sector industrial. Liberalización inmediata del sector excepto calzado. Se aplica un programa de desgravación lineal a 10 años, tejidos de lana, prendas de vestir y automotores. Origen. Las disposiciones en esta materia corresponden a las necesidades de los acuerdos de nueva generación. Por ello, se incluyen normas claras y lineamientos precisos con el objetivo de evitar en la mayor medida posible diferencias de interpretación entre los usuarios y las autoridades de ambos países. Programa de desgravación. Sección A. Lista de productos de México. Carne de bovino. El arancel aduanero aplicable a la importación de carne de bovino fresca, refrigerada o congelada, originaria proveniente de Uruguay, se reducirá de acuerdo al siguiente cronograma. Calzado. La preferencia arancelaria porcentual aplicable a la fracción arancelaria indicada en esta literal originarias provenientes de Uruguay será la siguiente. Las preferencias arancelarias porcentuales aplicables a las fracciones arancelarias indicadas en esta literal originarias provenientes de Uruguay será la siguiente. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. En 1999, Japón creó un comité con el marco de un organismo gubernamental denominado Japan External Trade Organization con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con México. El 5 de junio del 2001, el presidente de México y el primer ministro de Japón acordaron establecer un grupo de estudio conjunto cuyo el objetivo principal consistiría en analizar las conveniencias de negociar un tratado de libre comercio bilateral. El acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón fue firmado el 17 de septiembre del 2004. Adicionalmente, se suscribió el Acuerdo de Implementación de Conformidad. El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón entró en vigor el 1 de abril del 2005. Objetivos del tratado. Liberar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre ambas partes. Aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección y las actividades de las inversiones de las partes. Incrementar las oportunidades para los proveedores para la participación en las compras del sector público en las partes.
promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes en materia de competencia en cada una de las partes, crear procedimientos efectivos para la implementación y operación de este acuerdo y para la solución de controversias, establecer un marco para fortalecer la cooperación bilateral y la mejora del ambiente de negocios. El Acuerdo de Asociación Económica con Japón cubre 4 puntos. Exportación, para desarrollar la presencia de productos mexicanos en nuevos mercados. Importación, para facilitar la proveeduría a menor costo de insumos, particularmente de alto contenido tecnológico, y fortalecer la producción en nuestro país. Atracción de inversión, para apuntalar los productos en sectores de alto valor agregado en nuestro país. Cooperación, para aprovechar de mejor manera los beneficios de la liberalización y apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales en un marco del acuerdo. Aspectos principales del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Tratado de Libre Comercio. Acceso a mercados de bienes. Reglas de origen, certificado de origen y procedimientos aduaneros, normas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad, salvaguardas, inversión, servicios, compras gubernamentales, competencia y solución de controversias. Cooperación bilateral. Industria de soporte, pequeñas y medianas empresas, promoción del comercio y la investigación, ciencias y tecnología, educación y capacitación laboral, turismo, agricultura, propiedades intelectuales, medio ambiente, mejoramiento del ambiente de negocios. Productos libres de arancel a la entrada en vigor del acuerdo. Café verde, espárragos, tequila, limón, mango, brócoli, tomate, ajo, aguacate, cebolla, col, guayaba, papaya, mezcal, vinos, tabaco, huevo, albumina, calabazas, berenjenas y leguminosas. Estado de la apertura comercial. Sector industrial. El 91% de las fracciones arancelarias tienen acceso a Japón libre de arancel. Sector agropecuario. El 92% de las exportaciones de agroalimentarias de México a Japón entran libres de arancel. Código de desgravación arancelaria. Los partes eliminarán sus aranceles de importación a productos indicados con las siguientes categorías de desgravación. Resultados. Sector agroalimentario. México es primer proveedor para Japón en aguacate, limón y melón. Otras exportaciones importantes son mango, jugo de naranja, congelado, plátano, carne de res, sardinas y atún. Sector industrial. Han aumentado las exportaciones mexicanas de productos industriales como automóviles y autopartes, electrónicos, equipos médicos, productos químicos, cuero y calzado, entre otros. Tratado de Libre Comercio México-Perú. El 6 de abril del 2011, las autoridades de México y Perú firmaron en la ciudad de Lima un acuerdo de integración comercial. Actualmente, las relaciones comerciales entre México y Perú están reguladas por el Acuerdo de Complementación Económica número 8, suscrito el 25 de marzo de 1987, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El 21 de octubre del 2009, la Secretaría de Economía dio a conocer el 10º protocolo adicional del ACE número 8, que prorroga la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del 2011, o en su caso, hasta la fecha de entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Con objeto de profundizar las relaciones comerciales, en 2006 las autoridades de México y Perú iniciaron negociaciones de un tratado de libre comercio. Este proceso fue interrumpido en octubre de este mismo año debido al cambio de administración de ambos países. En junio del 2007 las negociaciones se reanudaron. Se eliminarán
los aranceles para todos los productos industriales y pesqueros en un plazo máximo de 10 años. En el sector agroalimentario no se aplicó una liberalización para todo el universo de productos. Perú eliminaría los aranceles aplicables al 74% de los productos mexicanos en 3 velocidades de desgravación inmediata de 5 y 10 años. Respecto a los productos sensibles para ambos países, se pactó la exclusión de ciertos productos y se otorgaron concesiones limitadas a través de cupos, estacionalidades y preferencias. Por lo que, respecto al acceso otorgado por México a los productos agrícolas de Perú, se eliminarán en 3 categorías de desgravación inmediata de 5 y 10 años, los aranceles aplicables al 77% de este tipo de bienes de la nación andina. Las importaciones a México están condicionadas al cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias vigentes. México excluyó el 17% de las fracciones arancelarias de su universo agroalimentario. Entre las principales exclusiones destacan café, azúcar, carne de res y pollo, pavo ahumado, lácteos, excepto leches evaporadas y leche dulce, papa fresca, chile fresco, coco, manzana y jugo de manzana, piña, uva pasa, entre otros. Por lo último, las autoridades mexicanas y peruanas acordaron profundizar el acuerdo en el futuro a través de la negociación de compromisos. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Telecán es un acuerdo entre los gobiernos de México, los de Estados Unidos de América y Canadá, que se firmó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Antes de que entrara en vigencia, se declaraba en los 3 países que traería muchos beneficios. Se decía, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio aumentaría el crecimiento económico, crearía empleos, ayudaría al medio ambiente y reduciría la migración desde México hacia el norte. También se prometía que México, con su participación en este tratado, se convertiría en un país desarrollado del primer mundo. Este acuerdo fue un experimento radical y sin precedentes en la historia del mundo. Nunca antes 3 países con nivel de desarrollo tan diferentes se habían integrado económicamente de una forma tan profunda. El Telecán es un acuerdo neoliberal. Esto quiere decir que valora el dinero y siempre es mucho dinero para pocos sobre todo lo demás. Valora las ganancias de algunos inversionistas y corporaciones sobre las vidas y empleos de millones de campesinos y trabajadores. Los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la democracia. A pesar de toda la propaganda a favor del Telecán, que se hizo en los 3 países signatorios para venderlo a los pueblos, hubo diferentes críticas de las intenciones y los métodos del tratado desde que se empezó a negociar. Tras 11 años que lleva el Telecán funcionando, podemos examinar los resultados y comprobar de qué forma ha beneficiado o perjudicado a la gente de México. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. La Unión Europea está conformada por Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y otros 20 países que conforman el bloque. Este tratado fue firmado el 23 de marzo del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2000. Algunas de las características son la eliminación de barreras y libre paso de productos, eliminación de cuotas y licencias a los aranceles y mecanismos para la solución de controversias. TLC México Asociación Europea. La Asociación Europea la conforman principalmente Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Este TLC fue firmado el 27 de noviembre del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2001. Algunas de sus características son supervisar la labor de subcomités y grupos de trabajo, resolver controversias si pudieran surgir y la eliminación de barreras al comercio.
Un TLC es un acuerdo comercial entre estados que permite ampliar el mercado internacional, eliminando barreras arancelarias a productos que lo rige la OMC.